En junio pasado, López Obrador se dijo fiel seguidor de la obra de Jesucristo. No fue la primera vez que se identificó así. Ya lo había hecho antes y lo hizo de nuevo este fin de semana al señalar que su gobierno tiene una doctrina que defiende a los humildes, a los pobres, como el cristianismo. El presidente se confunde y confunde al comparar a su gobierno con esta doctrina, o los medios han exagerado, pues como dice el presidente, todas las religiones tienen el humanismo como propósito. Veamos el contexto. Es justicia social y es también cristianismo. Andrés Manuel López Obrador comparó los programas sociales impulsados por su gobierno con el cristianismo. El mandatario señaló que la justicia social es el amor al prójimo y pidió a la gente no alarmarse cuando mencione la palabra cristianismo, pues cristianismo es humanismo. Tras advertir que sería criticado al hacer referencia a la doctrina que predicaba Jesucristo, agregó que todas las religiones tienen ese propósito, que los más necesitados tengan mejores condiciones de vida y de trabajo. Dijo que 9 de cada 10 hogares indígenas reciben algún apoyo de su administración y que busca que todos reciban. Prometió que habrá más programas de atención especial, actividades productivas y construcción de caminos. Hace 2 semanas, López Obrador inició una gira de trabajo por las diferentes comunidades indígenas que durará unos 3 meses para dar a conocer el Plan Nacional de Apoyo a Pueblos Indígenas. Desde que inició su mandato, López Obrador modificó el sistema de entrega de programas sociales para que llegara directamente a los beneficiarios. La entrega de apoyos en efectivo ha sido criticada por no contar con reglas de operación, sino con lineamientos, es decir, no es obligatorio tener una metodología, procedimientos, manuales ni criterios de selección de beneficiarios, lo que ha sido criticado por organizaciones de la sociedad civil y analistas. En el proyecto de presupuesto para el 2020 se designaron 402 mil millones de pesos para destinarse a transferencias y subsidios sin reglas de operación. Los responsables de supervisar la implementación de políticas sociales son los 32 coordinadores estatales, conocidos como superdelegados, designados en su mayoría por López Obrador. Punto y contrapunto. Inicio de semana y este lunes estamos con Frida Gómez, asesora legislativa y feminista. ¿Cómo estás, Frida? Bienvenida. Muchísimas gracias, muy bien. Qué gusto tenerte por acá. Gracias. Alan García, economista y militante de Morena. ¿Cómo estás, Alan? Bien, gracias por la invitación. Bienvenido. Hoy es lunes de Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, querida Lisa? Muy bien, muy bonito inicio de semana. Y hoy no es martes de Martín Vivanco, pero nos acompaña este lunes, académico y abogado. ¿Cómo estás? Bien, el lunes. El lunes. Sí. A ver qué tal sale la mezcla de este día. Pero me gusta que se mezclen porque así tenemos distintos puntos de vista. A ver, empezamos con los puntos por acá. El presidente López Obrador otra vez hablando sobre Jesucristo genera muchas ronchas entre la parte más progresista o más de izquierda liberal que apoyó la coalición Juntos Haremos Historia. Desde campaña el presidente, desde que se había hecho esta alianza con el Partido Encuentro Social, desde que hablaba sobre Jesucristo, pues mucha de la gente que queríamos votar por él pensando en que ya no hablaba de consultas, de que ya estaba más bien de este lado para defender matrimonio igualitario, para defender derecho a decidir otros temas. De repente nos sigue sorprendiendo con este tipo de comparaciones. ¿Cómo lo ves? En Morena yo sé que también hay mucha gente que no le gusta. Claro, o sea, Morena es un partido que representa pues, la diversidad de la sociedad mexicana y encuentra de todas las corrientes de pensamiento. O sea, creo que nadie se tiene que espantar porque Andrés Manuel reivindique el cristianismo porque es una posición que no es nueva, que no es recién, sino que forma parte también de su perfil político, ¿no? Desde que estaba como jefe de gobierno y se articuló la campaña de 2005, el lema de la campaña era por el bien de todos, primero los pobres, ¿no? Y la narrativa, a partir de atacar la pobreza, de buscar un mundo, una sociedad más justa, más igualitaria, pues generaba acercamientos narrativos con la doctrina básica del cristianismo, que tiene una variedad importante de interpretaciones, desde la misma izquierda radical. Ahí tuvo una corriente importante de orden ideológico y político llamada la teología de la liberación, que a partir de una interpretación radical del verbo de Cristo, pues generaron proyectos de transformación revolucionaria, principalmente en América Latina. Esa no es la interpretación que hace Andrés Manuel, es una interpretación humanista de la Biblia, que yo creo que es el centro, la esencia de la Biblia. Si uno se pone a revisar algunos versículos, pues encuentra ideas y un sistema de valores muy concreto que reivindica o con el cual se identifica el presidente Andrés Manuel y la mayoría de la sociedad mexicana. En lo particular, considero que si con todo este tema de la economía moral, de buscar moralizar la vida pública, de terminar con la corrupción, Andrés Manuel está agarrando de las distintas corrientes del pensamiento extractos de valores, de moral, de ética, que pueda ayudar a permear y a buscar cambios de conciencia y de relación, no solamente entre sociedad y gobierno, sino la relación incluso interpersonal. Entonces parece que es un tema importante. No creo que espante a la izquierda liberal o a los que nos identificamos con la izquierda, digamos, más progresista, socialdemócrata o incluso un poco más radical,
Me parece que es un tema ahí conocido. Uno de sus principales referentes, Salvador Allende, tenía una narrativa similar de reivindicar la palabra de Cristo, sobre todo para buscar por la justicia y la igualdad, derechos de los trabajadores. O sea, muchos temas que no tienen por qué espantar. Más bien hay que analizar cuál es la visión moral de este nuevo gobierno, porque ahí vamos a encontrar también pues, temas o ideas que nos van a poder entender desde qué perspectiva moral nos habla la cuarta transformación de la República. A ver, Frida, pero sí saca de onda, ¿no? Porque, a ver, yo me acuerdo en la alternancia, la primera alternancia, la de Vicente Fox. Vicente Fox fue al Auditorio Nacional, recibió un Cristo de este tamaño, de una de sus hijas, mientras Jorge Castañeda, muy joven, el canciller Jorge Castañeda, atrás aplaudiendo, yo creo con una mueca también, porque también tampoco a él le cuadraba que un presidente mexicano hubiese roto esa tradición de no hablar de religión, esa tradición de no tener símbolos religiosos junto a él, ¿no? Entonces, Vicente Fox tal vez fue el primero. Felipe de Jesús Calderón también le encantaba ir a estos encuentros religiosos de cristianos evangélicos, se llamaba La Roca o algo así, y ahora también López Obrador, ¿no? ¿Qué te dice a ti esto? A mí me genera un poco de preocupación porque son dos lecturas diferentes. La primera es una contextual y política. Estando en un lugar muy conservador como Sonora, era un recurso muy fácil para conectar en zonas en donde le ha costado trabajo a la Cuarta Transformación legitimarse. Recordemos que Andrés Manuel crece y arrasa naciendo en la Ciudad de México, con un contexto progresista, con un contexto de la tierra de las libertades, del feminismo, de la comunidad LGTB, de los matrimonios homosexuales. Vaya, un contexto tan pleno de libertades en donde, por supuesto, la libertad de conciencia y la libertad de creencias era un pilar. Entonces, el hecho de que este discurso nazca en Sonora tiene sentido porque lo hace para conectar con la audiencia de ese lugar y de ese momento. Ahora, a nivel discursivo y a nivel narrativa, sí me parece muy preocupante porque la esencia de la Cuarta Transformación es la pluralidad y la democracia. Y en democracia, las libertades implican que un mandatario no muestre ninguna preferencia tan abierta por una religión específica, máximo en un contexto del que nos ha costado tanto trabajo salir, que es este conservadurismo mexicano en donde la discriminación, la homofobia, la misoginia, vaya, el cristianismo en sí mismo tiene pilares en donde se ha excluido a las mujeres de forma histórica, de forma estructural, y el hecho de que en este momento hable de que la Cuarta Transformación es equiparable al cristianismo, me parece que sí debe de generar preocupaciones, pero no solo preocupaciones para las personas de la oposición, principalmente hacia adentro de Morena, en donde hay tantas corrientes tan progresistas, en donde hay una esencia de libertades y de liberación que eventualmente sí puede generar un choque al momento de posicionar los temas contundentes de la agenda, que son aborto legal para todo el país, legal y gratuito, matrimonios del mismo sexo, que aunque la Suprema Corte de Justicia ya se pronunció, es un tema al que el presidente de pronto le cuesta trabajo entrar, y en realidad el tema del amor al prójimo tiene un fundamento en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Era algo innecesario llegar al tema religioso para plantear igualdad para todas y todos, porque eso viene desde el origen de nuestra democracia y desde el origen de nuestro planteamiento de Estado. Martín, pero a ver, yo comparto mucho lo que dicen aquí los compañeros, pero el presidente se refería a sus programas sociales. Hablaba de sus programas sociales y decía, son como el cristianismo, queremos simplemente repartir, que la pobreza se mejore, tener este valor humano de dar. Pues peor tantito, porque no es ninguna dádiva, son derechos, ¿no? Y el gobernante sí tiene una responsabilidad pedagógica, sí tiene que explicar cuáles son sus razones y por qué hace tal o cual cosa. O sea, tiene que justificar siempre lo que está haciendo. Y en el momento que lo justificas con razones religiosas que no son traducibles a razones seculares, es decir, que todo el mundo puede entender y que es una cuestión de caridad y no de derechos, entonces la pedagogía pública, los que le está diciendo, ¿sabes qué? Te estamos dando esto, pues te lo estamos dando, una, porque son hijos de Dios, entonces por eso son iguales, y dos, porque Él es muy bueno y por eso se lo quiere dar. Lo cual las dos premisas me parecen fatales, porque eso no abona nada a crear realmente una comunidad política consciente de sus derechos, autónomo y sabiendo que no están recibiendo nada gratis, sino que es un derecho que ellos pueden exigir y que están, por el simple hecho de ser ciudadanos mexicanos, somos iguales, no por ser hijos de Dios. Entonces yo creo que sí es totalmente desatinado, yo creo que un mandatario debe tener
como dices, algo, dice Frida, o sea, debe tener una neutralidad o una forma de alejarse de las posiciones religiosas y tener un discurso simplemente de razones más seculares. O sea, no es tan complicado. Lo hicieron mucho tiempo y lo hacen, o sea, en el siglo XX se hizo aquí, lo han hecho en otros países. No creo que haya necesidad. A ver, Lisa, y si el presidente, como había un presidente francés que decía, yo estoy en contra del aborto, pero mi opinión personal jamás se va a meter con la política pública de que en este país hay aborto gratuito y libre para todas las francesas. ¿Qué dirías de si López Obrador sigue respetando el hecho que en Oaxaca no se metió en el tema de Oaxaca, donde se acaba de regular el tema de aborto? Dice que el tema de marihuana no está en su agenda, pero en el legislativo va a estar y de ahí va a salir. En cuanto a matrimonio igualitario, pues creo que también cambió, digamos, su postura respecto al tema. ¿Te molesta que siga hablando de cristianismo? A mí sí, profundamente. Yo nada más por tratar un poco, porque los cinco estamos en contra. No, él no. No, también. Entiendo. Sí. Y hay una razón muy simple para eso. Andrés Manuel, cuando tomó posesión, juró guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Y esa, en su artículo 130, dice que el Estado y la Iglesia están separados y que el Estado mexicano es laico, que efectivamente hay libertad de culto y libertad de conciencia, pero no hay una moral única del Estado mexicano, cosa que además en distintos fallos la Suprema Corte ha dejado ya muy en claro en distintos temas, uno de ellos marihuana, tú lo sabes muy bien, en donde dice el Estado no puede imponer un modelo único de vida, no puede imponer una moral privada a la esfera pública y por lo tanto sí es problemático que él equipare los programas sociales con el tema de cristianismo. Pero no solo eso, nos lleva al debate que hemos tenido una y otra vez en esta mesa respecto a si en realidad el Estado debe guardar una ética pública, debe salvaguardar el valor público o en realidad tiene que haber una cartilla moral, tiene que haber un resarcimiento de la moral pública. Y esa diferenciación entre lo que significa moral y que puede ser muy válido en la esfera de mi vida privada no puede imponerse para todos los demás, aunque sí deba haber una ética de lo público y una salvaguarda de los bienes públicos tutelados por el marco constitucional de ley que nos dice que son dos cosas diferentes. Y en tercer nivel me preocupa porque sí está interfiriendo de alguna u otra manera con sus políticas públicas. Lo hablábamos en esta mesa hace varios meses con respecto al tema de acceso a las ondas de radiodifusión de los grupos evangélicos. Y ahora tenemos un ejemplo clarísimo, Genaro, que tiene que ver precisamente con el tema drogas. Si bien el tema drogas va a salir por la vía legislativa, deformó Andrés Manuel la campaña de prevención del CONADIC. Inicialmente CONADIC salió con una campaña de prevención que en mi opinión era buena. No mencionaba la palabra drogas ni una sola vez y tampoco hacía diferenciación entre tipos de sustancias. Hablaba de escuchar a los hijos, hablaba de acompañarlos, hablaba de está bien sentirse mal, está bien sentirse solo, está bien sentirse cansado, tal, pero no necesitas más cosas. Andrés Manuel, por decisión personal, decidió que sí necesitábamos una campaña que dijera el crack te fríe el cerebro y el no sé qué. La marihuana te hace no sé qué, no sé cuánto. Sí está imponiendo su moral privada en un tema de política pública a sabiendas de que ese tipo de políticas públicas no solo no son adecuadas en el marco constitucional y legal en el que vivimos, sino que tampoco funcionan. Entonces, por lo tanto, son una a los usuarios. Pérdida de recursos públicos. Ahí entramos entonces en el terreno de un comportamiento poco ético por parte del líder del Estado mexicano, ¿no? Que nos obliga a gastar de acuerdo a su moral, incluso cuando sabe que eso no va a tener ningún resultado. A ver, nada más aquí una pregunta. Entonces, a mí sí me molesta. Para contrastar, ¿las campañas de adicciones de los gobiernos anteriores eran distintas? No, pero justamente él había tomado la decisión, se había tomado la decisión de subir a una persona que entendía de este tema y se había empezado con una campaña que era la campaña correcta, una campaña que nos traía en una dirección distinta. Pero es él mismo el que le mete reversa a cosas de su gobierno por temas de su moral privada. A eso es a lo que voy. Tiene que dejar hacer a los profesionales que tiene, muchos de ellos muy buenos como Gadi en ciertos sectores estratégicos, y no interferir cuando eso en realidad pues le viene mal porque no es el mensaje que él quiere transmitir. Claro. Bueno, tengo que hacer una pausa. Evidentemente este tema no se acaba y seguramente el presidente va a seguir regresando a estas metáforas religiosas, así que las seguiremos discutiendo en la mesa. Hacemos una pausa. Regresando, giro político en Argentina. Alberto Fernández gana la elección, derrotó a Mauricio Macri y en Uruguay el expresidente José Mujica volverá al Senado. Regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas.